Buenos días, saludamos a todas las hermanas que se puedan estar conectando y saludamos también a las hermanas que hoy día nos acompañan. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da para hablar nuevamente en este programa Entre Hermanas. Aquí nos encontramos entre hermanas, hermanas en la fe, hermanas en Cristo. Les pido a las personas que se puedan estar conectando que puedan compartir el link para que puedan recibir una palabra, para que puedan recibir el testimonio de aquí, de las mujeres que nos encontramos y cómo Dios ha ido trabajando en nuestras vidas mediante la fe. Quisiera presentarles a mis hermanas y que ellas cada una pueda hablar para que las puedan conocer un poquito más. Bueno, en primer lugar, me presento yo para los que no me conocen. Mi nombre es Carol y por gracia de Dios, Él me ha puesto a cargo de una célula hermosa. Partimos con la célula de los venezolanos, hermanos venezolanos. Ahí recuerdo cuando comenzamos y habían varias familias venezolanas y por gracia ha permanecido esta familia fiel, que es la familia de mi hermano Alico y la hermana Arelis. Así que Dios me tiene en ese lugar. También me ha puesto en otro lugar de honra, que es en el ministerio de danza. Seguramente ahí muchas veces me han visto los hermanos ahí de la congregación, ya saben, me han visto en ese lugar y bueno, agradecida de Dios porque me tiene y me ha guardado. Estamos con mi hermana Viviana, mi hermana Jessica y mi hermana Arely, para que cada una se pueda presentar y pueda contar algo de sí misma. Amén. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Viviana, como dijo mi hermana Carol ya. Bueno, Dios también me ha puesto ahí en lugares de honra y ha sido beneficioso para mi vida principalmente. Y ahora estoy con la célula de la hermana Evelyn Day y estamos participando ahí con mi hermana Jessica Flores, que está aquí presente. Y le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Hermana Jessica. Buenos días, hermana. Es un honor estar aquí. El Señor lo ha convocado y yo sé que solamente soy un vaso. Que el Señor ahí Él se glorifique porque Él es muy bueno. Mi nombre es Jessica Flores. Yo más o menos llevo ya desde el 2010. Estoy en la iglesia, aunque él vino mucho antes, en el 2004, y estoy muy feliz de estar aquí, especialmente porque desde el año pasado empecé a congregarme con mi hermana en la célula de la hermana Evelyn, y ha sido demasiado confrontante, ha sido para mí muy valioso ese momento. Y ha ido, como dice el Señor, de gloria en gloria, porque me ha ayudado demasiado en mi vida. Ha hecho todo lo que no pude hacer en más de 15, 16 años, el Señor lo vino a hacer ahora. Y eso, pues. Gracias, hermana. Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo y a todos los que puedan recibir un poco hoy de nuestro testimonio. Como ya dijo la hermana Viviana, pues mi nombre es Arelis Reyes. Junto con mi esposo Ali Fuentes, tomamos la decisión de emigrar de Venezuela. Cuando en aquella época, pues mucha gente nos llamaba locos. Ustedes van a ir a otro país extraño, totalmente sin tener ningún tipo de conocidos allá. Pero bueno, dada la situación, hace ya casi 10 años, 11 años casi, que salimos de allá. Y gracias a Dios, pese a todas las situaciones, porque hemos tenido altibajos, muchos. Hoy día, gracias al Señor, que llegamos y puedo decir ahora que soy testimonio pues de todas las bendiciones que hemos recibido en esta tierra, mi segunda tierra, donde también, donde nació mi hijo. Un testimonio que voy a dar un poquito más adelante. Nos hemos sentido parte de una gran y bella familia en Cristo, que nos han hecho sentir en todo momento que no somos extraños, pues ya somos medio chilenos aquí.
Pero sí, muy agradecida de verdad con la iglesia, con todos los hermanos de la iglesia, por todo el apoyo que hemos sentido. En todo momento mi familia, en nombre de mi familia. Y esperamos que pues esta reunión que estamos haciendo hoy sea para gloria al Señor, para testificar más de nuestras vidas, para que seamos instrumentos de apoyo para que sirvamos de instrumento a mucha gente que está en estos momentos de angustia, de estrés, que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, que quieren buscar respuestas y no encuentran. Pues. En el Señor encuentran todas las respuestas. De verdad que sí. Doy fe de eso. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, para poder iniciar, vamos a orar al Señor para que nos guíe en esta reunión. Le pido que pueda cerrar sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy día le pedimos que usted pase adelante, Señor, que usted tome el control de nuestras vidas, que usted ponga las palabras, Señor, precisas en nuestra boca y que su nombre pueda ser exaltado, pueda ser glorificado, Señor, a través de las vidas de mis hermanas, a través de mi vida, Señor, y que muchos puedan recibir del alimento que usted ha puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que cada una de las personas que pueda estar en este día conectándose, Señor, pueda tener la porción que necesita, pueda escuchar una palabra de esperanza, pueda decir, aquí encontré algo, aquí hay fe, yo quiero tener eso que tienen ellas, yo quiero vivir lo que ellas han vivido, porque sin duda nuestras vidas han cambiado desde que usted llegó a nuestras vidas, Señor. Oramos para que usted tome el control desde el inicio hasta el final, Señor, y desde ya le damos gracias por lo que seguirá haciendo, Señor, y trabajando con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos muchas gracias a Dios por cada una de las vidas de mis hermanas, porque como decía mi hermana Jessica, estar en una célula es de bendición. Es de bendición, nosotros podemos recibir palabra y podemos sentirnos más cercanos, podemos conversar con los hermanos de situaciones que pasamos día a día y podemos ser verdaderamente fortalecidos. No solamente la persona que lleva el mensaje es la que va a llevar el alimento, sino que también nosotros recibimos de los hermanos y vemos cómo han ido caminando en la fe, y eso es hermoso ver cómo Dios va transformando las vidas y también nos fortalece a nosotros para continuar, para seguir ahí, como nos ha puesto como cabezas a muchos, por gracia. Así que le damos muchas gracias a Dios. Y la palabra que hoy día Dios puso en nuestros corazones para que pudiéramos compartir lleva por título Mujeres selladas por la fe. Mujeres selladas por la fe. Aquí ya vemos mujeres por fe. Yo siempre a mis hermanas ahí en la célula les digo, estamos hoy día por fe. Por fe nos conectamos, por fe estamos aquí dispuestos y abrimos nuestro corazón, nos disponemos a recibir esa palabra que sabemos que Dios tiene para nosotros. Que Dios se provee siempre de esa palabra y viene y nos fortalece, nos direcciona, nos guía, nos lleva hacia las sendas que Él necesita que vayamos, nos empuja, nos impulsa. Y esta es la importancia que tienen las células, porque mi vida fue cambiada a través de una célula. Recuerdo que hubo un momento en que Dios trabajó mucho conmigo y a través de una célula le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi hermana Ivona ahí que estuvo. Quizás fue corto el tiempo que estuve en ese lugar, pero Dios me hizo crecer mucho. Vi ahí una mujer de fe y qué importante es ver a personas mayores en la fe y nosotros nos vamos nutriendo. Dice la palabra que tenemos que aprender de la fe de nuestros pastores, imitar la fe de las personas que están ahí en altura. Y de verdad que es hermoso como Dios trabaja con nosotras. Y por eso mujeres selladas por la fe, porque cada una de las que estamos acá hemos sido trabajadas en la fe, hemos dado pasos de fe, Dios nos ha llevado a hacer cosas a través de la fe. Y todo lo que nosotros tenemos aquí en la palabra, en la Biblia, es por la fe. La salvación la obtenemos por la fe, creyendo.
Quizás muchas veces nosotros traíamos, antes de conocer a Dios, antes del reino, conceptos que eran muy errados, que estaban muy distantes de lo que es la fe verdadera. Yo recuerdo que muchas personas, de repente uno pasaba situaciones y nos decían, no, tienes que confiar, tienes que tener fe, sí, como dando ánimo, como una fe supersticiosa, como hablábamos con las hermanas. Y esa fe no nos lleva a ningún lugar, es como de hechicería, de suertes, y la fe que conocemos en Dios es totalmente opuesta. Dios nos habla de que no necesitamos tener tanta fe, nos dice que sea como un grano de mostaza. Sabemos que el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñitas, pero eso Dios necesita para hacer grandes cosas. Dice que todo es posible. Si nosotros tenemos una fe, se van a mover las montañas, los montes se van a cambiar de lugares, algo tan extraordinario que nosotros podemos decir, imposible, ¿cómo se va a cambiar este cerro de lugar a otro lugar? Pero nosotros hemos visto, yo he visto en mi vida, he visto a hermanos y hermanas como Dios los ha movido. Y por eso somos testimonios de esta fe. Vamos a ir en la palabra donde nos habla de la fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, esa es la verdadera fe. La certeza de algo, yo pensaba en certeza. Cuando yo me pongo a pensar en algo certero, es algo seguro, es algo confiable, es algo que no cambia, es la fidelidad, y empiezo a hablar de Dios. Finalmente termino hablando de Dios. Dios es el confiable. Y cuando nosotros hablamos de fe, dice la palabra que debemos creer que le hay. Cuando nosotros oramos, es porque sabemos y creemos que Dios está ahí escuchando. Cuando declaramos algo, es porque sabemos que a través de la fe Dios va a abrir. Pero primero debemos creer, debemos tener esa certeza, como dice la palabra, de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Así es el reino. Loco, porque nos llaman locos. ¿Cómo vas a creer en algo que no estás viendo? Siempre en el mundo es como tenemos que tener algo seguro y ahí nos movemos. Pero en el reino es todo lo contrario, por eso nos llaman locos a nosotros. Porque nosotros primero debemos creer y después Dios va abriendo. Si yo creo, me muevo, si yo creo, acciono. Y es así como Dios nos ha llevado a movernos a través de la fe y Él ha ido respaldando porque eso le agrada. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquí habemos mujeres de fe y necesitamos siempre, día a día, ser direccionadas a través de la fe, ser fortalecidas en la fe. Necesitamos de esas oraciones, yo soy una persona necesitada de fe, pero Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros y Dios se ha ido moviendo a través de nosotras. Cuando pensaba en esto también, siempre se me viene a la mente Cristo. Cristo, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Él es el que creó todo. Creador, porque dice autor. Un autor es el que crea. Y cuando dice autor y consumador es alguien que finaliza, es alguien que termina un proceso. Y eso lo hizo el Señor. Lo hizo Cristo, comenzó la obra en nosotros y la va a terminar. Comenzó algo y lo finaliza. Cuando dice en la cruz, dice, consumado es. Esas fueron las últimas palabras de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe y nosotros por fe llegamos a este reino. También podemos ver la fe como un don y también como un fruto. ¿Cierto? Hemos ido aprendiendo de lo que es la fe mediante este caminar, a través de la palabra que Dios nos ha ido entregando, y muchas hemos sido trabajadas, y Dios ha tenido que sacar ahí frutos de fe. Hemos sido trabajadas, pero es necesario el proceso, es necesario ser ahí moldeada por la mano de Dios, y vamos viendo estos frutos cómo se van manifestando. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos nos van a conocer si somos verdaderas hijas, si somos verdaderamente mujeres de fe.
Seguramente a nuestro alrededor hay personas, no seguramente, ciertamente hay personas que nos están mirando. Y siempre nuestra vida es testimonio de si somos o no somos. Aquí en el reino siempre yo les hablo a los hermanos, es algo absoluto. O soy parte o estoy en contra, como dice la palabra. O eres conmigo o recoges o desparramas. Así nos habla el Señor y hemos ido aprendiendo en el caminar de esta fe. Y qué importante es esto. Qué importante es conocer a este Señor que nos tomó y que nos cambió totalmente. A todas las mujeres que estamos acá, Dios nos tomó de una manera y ahora ya no somos las mismas. No somos las mismas, y aunque muchas veces venga ahí el enemigo a decirnos, no, ¿sabes qué? No ha cambiado nada, sigues igual, mira, de nuevo trajiste esto. Pero nosotros ahí tiene que estar la fe de declarar lo que no estamos viendo. Hablar lo que yo no estoy viendo, y esa es fe. Comenzar a declarar hasta verlo. Porque dice que es la convicción de lo que no se ve. Amén. Quiero pedirle a mi hermana Arely si puede leer la palabra que dice en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Esta es la fe verdadera. Viene del oír y del oír la palabra de Dios. Hoy día nosotros estamos compartiendo palabra de Dios, y de ahí comienza la fe. Ahí abrimos un camino a la fe, porque el oír la palabra de Dios nos trae la fe. Y es algo, la base para todo cristiano, la fe. Nosotros cuando hablamos con mi hermana Vivi, cuando estábamos comenzando a armar el tema que hoy día queríamos entregar, hablábamos de esto, de la fe. Yo le decía, hermana, todo se fundamenta en la fe. Todo, si estamos aquí es por fe. Vamos a entregar una palabra, es mediante la fe, y también recibir esa palabra también requiere de fe. Y hay una palabra que es la que nos va a guiar todo este tema, que ahí mi hermana Vivi la va a compartir. Amén, aleluya. Bueno, la palabra base de este día es porque esto tiene un proceso que tuvo Abraham y que lo ha tenido con cada una de nosotras, yo creo, en este caminar de Cristo. Amén. Dice Génesis 12 del 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo sé que cada una de nosotras ha tenido, a lo mejor la hermana Arely yo creo que es más específico, porque ella tuvo que salir de una tierra, pero cada una de nosotras tuvo que salir quizás de la casa, quizás de un lugar seguro, quizás de la casa de los papás de donde estaba, pero cada una de nosotras tiene un testimonio, quizás no tan puntual como tuvo que hacerlo Abraham, pero sí tuvimos que salir de un lugar de donde estaba nuestro confort, aunque teníamos problemas, sabíamos que ahí teníamos de todo, y nos tuvimos que apartar e ir a otra parte donde no sabíamos qué iba a pasar. Y en nuestra vida normal, ¿cierto? Siempre hay altos y bajos, como decía nuestra hermana Arely, pero me gustaría que cada una de ustedes, mi hermana Jessica, mi hermana Arely, pudiéramos recordar el día cuando el Señor nos tomó, cuando el Señor nos habló, hicimos ese pacto de fe con Él, decirle, yo te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. ¿Y qué pasó al declarar esa palabra? Primero, como decía mi hermana, no se ve nada, ¿cierto? Pero después en el caminar, Dios va haciendo un trabajo, y es un trabajo de joyería. Yo principalmente acepté al Señor en el funeral de mi suegra, cuando ya la íbamos a ir a sepultar, a dejar su cuerpo allá al parque, y ahí yo acepté al Señor en mi corazón, y de ahí empezaron a pasar tantas cosas que Dios hizo
hizo un milagro con mi vida y con mi familia, pero me gustaría a mí, porque ustedes son las invitadas, que pudieran hablar y dar un poco del testimonio de su vida. ¿Cómo lo hizo el Señor con cada uno de ustedes? Puede ser mi hermana Areli primero y después mi hermana Jessica. Amén. En mi caso, como ya dije anteriormente, muchas veces somos utilizados como instrumento de Dios y no nos damos cuenta. Con nosotros tuvimos una particularidad, Dios utilizó a mi cuñada también venezolana, vino para acá, ella ya estaba convertida, y cuando ella llegó a nuestra casa, también estaba buscando pues un cambio, una mejora para su hija en ese momento, y vaya, tuvimos muchos, ¿cómo decirlo? Enfrentamientos, si es posible decirlo de alguna manera, como de pensamientos, porque ella venía ya caminando en el Señor y nosotros todavía no. Con el tiempo, pues, ella fue, digamos, hablándole a mi hermano, mira esto, me ha pasado esto, vamos a buscar apoyo, vamos a buscar aquí, por este camino que veníamos no es, estábamos errados en ese entonces, y buscando pues primero, fue buscando mi esposo, después entré yo, y bueno, poco a poco pues viendo el cambio de él, yo también me convencí en el Señor, y cuando decidimos ingresar todos como familia, íbamos con los niños estaban pequeñitos todavía, 1 añito y medio, menos de 2 añitos tenían. Y nos acompañaban y salíamos tarde, pero qué rico, unas veces llegábamos con los niños cansados, rendidos a la casa, pero era muy rico, era muy, muy satisfactorio sentir todo aquello, todo el cambio. Recuerdo que muchísimas veces lloré, yo que he sido siempre muy llorona, muy sentimental, pero en esa oportunidad era algo distinto, era como que me quitaba, yo no sé cuántos kilos de encima, era que caímos de rodillas todos, era impresionante, era algo que nunca había pasado, que nunca habíamos vivido. Y tiempo, llorando y arrepentidos, y por lo que yo recuerdo, me vinieron como varias fotos de mi pasado. Y yo decía, perdóname por esto, otro, yo estaba equivocada, eso no es, eso fue lo que me enseñaron. Y perdona a mi esposo también, así fue como él creció, con todas estas cosas equivocadas. Y eso no es lo que tú quieres. Yo vengo acá, te pido perdón por mí, por mi familia, por lo que hizo mi mamá, por lo que hizo mi papá, por mis abuelos. O sea, yo empecé como a intentar limpiar mi pasado. Ya desde mis antepasados yo dije, bueno, ya de aquí en atrás yo no sé más nada, pero igual te pido perdón en nombre de ellos, de toda mi familia, por lo que hicimos y por lo que hasta inclusive dejé de hacer. Yo quise vaciarme toda, comenzar de cero otra vez, comenzar mi historia de cero y no volver atrás ya, después de que todo esto que hemos aprendido, como dice una alabanza, no vuelvo atrás. Yo no tengo camino atrás, y mire que a mi esposo le han pasado cosas y él ha dado testimonio de que ha sido tentado en distintas ocasiones, parte en lo económico, de que hay con nosotros, cuando hacías estas otras cosas, vivías mejor, no te faltaba nada. Pero no hemos estado fortalecidos en el Señor, diciendo que a ver, todas las cosas suceden para bien, y hemos aprendido a eso, a que tanto lo bueno como las cosas no tan buenas son para bien, y con eso no vamos a volver a caer. Igual es una lucha constante, un batallar constante todos los días por nuestra transformación, por reconocer y estar un poquito más alerta de nuestros errores para no volver a caer en esas cosas. Pero el cambio ha sido
muy, muy drástico. Yo le comentaba en estos días a una chica, tú me hubieras conocido hace 5 años atrás y yo me hubiera entendido como una antorcha. Y ahora hoy día pues puedo decir, riéndome, que no, que eso no es importante, que eso son cosas triviales, que eso son detallitos que si se tienen, no, y que no importa, porque hay cosas mucho más importantes. Y lo que estamos apuntando ahora es a que no solamente es esta vida que conocemos hoy día físicamente, sino a una vida más allá, una vida con el Señor. Porque esto se acaba, esto es carne, esto es hueso, esto se acaba, esto es prestado. Y yo nunca lo quise entender así. Una vez una señora que vivía que era jefa mía me decía, es que somos aves de paso. Y yo a mí la miraba así con cara de, esta señora aquí no entendía. Hoy día sí, hoy día la entiendo, estamos aquí de paso, esto es como una escuela donde vinimos a aprender, donde vinimos a corregir. Y el que no entendió, pues repite otra vez, y repite hasta que entienda, algo así lo veo. Amén. Mi hermana Jessica, hermana Areli, quería hacerle una mención. Supieran también que yo también me encendía, era como un pastito seco y me entendía igual que una antorcha. Así que gloria a Dios porque Él nos tomó. Amén. Hermana Jessica. Hermana, bueno, a mí el Señor me fue a buscar a mi trabajo, en mi colegio, en el campo. Eso fue en el 2004, cuando llegó la hermana Besabé. Y estaba muy mal, estaba con una depresión. Había recién nacido mi hijo, primero Luca. Y no, era horrible. Era una persona muy horrible, en carácter, en todas las cosas. Y orgullosa, altanera, muchas cosas. Y el Señor ahí, me acuerdo que en la cocina del colegio, que ahora es la parte de la clínica que tenemos en el colegio, hermana Besabé me tomó así ya, porque yo era dura. Entonces el Señor tiene las personas exactas para entregar el mensaje, entregar la palabra, y me hizo, ya, se te va Jesucristo, así. Y desde entonces el Señor, yo realmente, quién sabe, en ese momento cuando dije la palabra y todo, igual seguía con mi vida, pero como dice la palabra, es una semilla que se planta, y esa semilla tiene un proceso, y esa semilla tiene que crecer, tiene que morir para sacar un fruto. Y después de eso mi hermana se fue, el otro año ya no trabajó, y yo me demoré hartos años. Por lo menos yo esos años seguí, ya era distinto, ya había algo diferente en mí, la oración, porque fue un año que mi hermana me dijo, no, yo estoy este año, así que tenemos que incluirnos ahí, vamos orando, vamos hablando con el Señor, tenemos que orar, y que yo me voy ahí, así que tú tienes que estar aquí. Entonces el Señor empezó, y ese año nos convertimos todos en el colegio. Y seguimos orando, pero nosotros, porque igual había cosas en mí que el Señor todavía tenía que sanar. Y eso se demoró como 6 años, porque después en el 2010 me la volví a encontrar a la hermana Besabé en el liceo. Y me dijo, ya, pero tú te has congregado, no, ya, no, vamos, y dijo, ya, y me invitó, pero yo no, decía, yo no necesito, yo no, porque había cosas en mí, pues el Señor tenía que estar sanando y restaurando. Y yo dije, ya voy a ir, pero voy a ir a los niños, porque como tenía 2 hijos ya en ese tiempo, tenía a Luca y a Sigrid, yo dije, ya voy a ir a la red de niños. Y ahí en la red de niños el Señor, pero ahí que realmente me cambió completamente. El Señor, yo creo que ahí me conquistó, porque con los hermanos, me acuerdo que el hermano Julio, con el hermano, el otro que no me puedo acordar el nombre, hacían todo este programa y llevábamos a los niños con la pastora Alicia, bailábamos. Y el Señor me fue como enamorando. Yo oraba, tuve todos esos 6 años, claro, 6 años estaba con el Señor, tenía la semilla, oraba, leía la palabra. En ese proceso también se murió mi mamá, yo traté de que ella también estará a Cristo, pero
me faltaba, era tanto, tenía que quebrar algo en mí, Señor, porque había mucho orgullo. Y cuando ya empecé después me dijo, ya, pero ven un domingo a escuchar la palabra. Ya, y yo dije, ya, voy a ir, pero uno siempre reticente, como que cómo voy a la iglesia, había muchas cosas en mí. Entonces ya de poco fui ya a un encuentro de mujeres, que eso fue lo primero, con la pastora Clarita, gracias y Oriente. Y me las lloré, y todavía sigo llorando, porque el Señor así es como tan así, reconfortante. Y ya, y yo quedé, ya, me dijo, ven, sí, porque la pastora, y siempre sí, animando, animosa pastora, ungida, ven, ya, vamos, ya, después fui a un domingo, y recibí la palabra, y el Señor empezó a gustar, el Señor me empezó a conquistar, porque fue una conquista, conmigo fue una conquista. El Señor cada vez me fue conquistando y me decía, mi hermana me decía, pero tienes que escuchar la palabra porque la pastora es profética y el Señor habla a través de ella. Y yo empecé a escuchar a la pastora, empecé a escuchar lo que el Señor le decía. Porque de repente ella empieza a profetizar y es directo y a uno le llega, uno tiene que agarrar, decía, agarra la palabra. Y yo empecé a escuchar a la pastora y empecé a orar en el sentido de que mucha enseñanza que el Señor se vaciaba ahí en el culto y los entregaba, yo empecé a agarrar cada palabra del Señor y que hasta el momento el Señor me ha movido. Pero como le digo, hermana, fue una conquista. Él me conquistó y me derribó y me levantó y me está reconstruyendo completamente. Eso, hermana. Aleluya. Bueno, ahí mi hermana Carol, ¿usted tiene otra palabra? Sí, en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Como hablábamos al inicio, bueno, esta es la palabra de Abraham que hoy día Dios está compartiendo a través de las vidas de mi hermana, a través de mi vida. Yo personalmente, Dios me entregó en un momento de mi vida esta palabra y fue tremenda porque yo estaba en un lugar, voy a contarlo cortito, estaba en un lugar viviendo, pero estaba lejos de la iglesia, lejos de la congregación. Yo recibía viernes recibía del Señor, sábado en el culto de jóvenes y domingo en el culto general y después volvía al trabajo y ese era el suministro que Dios me daba para la semana. Después llegaba el fin de semana otra vez lo mismo y así estuve como 4 años más o menos hasta que Dios entregó esta palabra y me dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y literalmente me tuve que ir porque yo estaba viviendo con mis papás, como decía mi hermana Vi, estaba en un lugar de confort. Para muchas personas quizás era una decisión loca o era una decisión que no tenía sentido, si ahí tenía todo, tenía el trabajo a pasos, yo caminaba para llegar al trabajo, no tenía gastos de locomoción, no tenía que gastar en mi alimentación porque tenía todo ahí en la casa de mis papás, tenía todo. Pero Dios cerró la puerta del trabajo de manera sobrenatural, tuve que salir de ese lugar y yo empecé a orar y le creí a Dios y le creí porque Él me dijo que tenía que dejar eso. Y eso implicaba comenzar a romper cosas que tenían que ver con mi pasado, que tenían que ver con pecados generacionales, que tenían que ver con desligarme de lo que traía, todo el legado que traía mi familia y comenzar esta nueva vida que Dios había traído mediante la fe en Cristo. Y tuve que dejar ese lugar y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, yo me voy a Talca, pero ¿cómo te vas a ir? Me voy a arrendar una casa, me voy sola, le digo, y ella empieza a llorar, me dice, estás loca, ¿cómo vas a ir a derrochar dinero en una casa? ¿Por qué no te quedas acá? No, buscándole la solución para que yo me quedara. Y yo sentía, Dios me convenció de tal manera que tenía que salir. Imagínense yo a vivir sola en un lugar, arrendando, eso quería. Bueno, el Señor no lo permitió, pero sí me vine a Talca, sí abrió puertas de trabajo y de ahí comencé a crecer porque del alimento que yo recibía algunos días, después comencé a venir ya los miércoles, comencé a estar en una célula como la que estamos ahora y así Dios comenzó a llenar
y comenzó a sacar y a sanar, así como hablaba mi hermana Jessica. Yo también me lloraba todos los cultos y entendía que esta era la manera que Dios estaba trabajando en mi vida, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Pero Dios estaba sanando por dentro primero. Y después eso se comienza a ver hacia afuera y comenzamos a dar pasos de fe y Dios nos empuja. Yo siempre he sentido, Señor, siento que tú me empujas porque yo no puedo, pero siempre siento que Él es el que me impulsa, la palabra es la que nos impulsa. Y yo me agarré de esta palabra y Dios comenzó a abrir. Así que quiero pedirle a mis hermanas que puedan contar qué han tenido que dejar, qué han tenido que soltar, como decía primero mi hermana Vivi, porque aquí dice que Abraham salió de ese lugar sin saber dónde iba. Y aquí está puesta la fe, porque cuando Dios nos dice, anda a ese lugar, no nos dice, va a estar esto, va a estar esta condición, sino que Él nos manda. Muchas veces no vemos a lo que nos está diciendo, pero Dios está hablándonos y nos convence de tal manera que hacemos locuras. Así es que me gustaría que mi hermana Arely pudiera decir qué ha tenido que dejar así a través de la fe. Divina locura, le digo yo ahora. Si hacías la locura, qué rica es. Llámenme loca. Sí, bueno, aparte de tener muchos años fuera de mi país, incluso aquí en Chile tengo familia. Y recuerdo que en Venezuela no nos juntábamos mucho, pero aquí ellos vinieron con nosotros a vivir un tiempo mientras se estabilizaron y después llegaron conocidos, llegaron amistades. Fuimos como que fuente de recepción, de alguna manera, para que otros pues pudieran llegar acá de la misma manera que llegamos nosotros. Entonces, yo recuerdo que un día le dije a la pastora, porque la escuché en su testimonio, pues, que tuvo un proceso para alejarse de su familia. Y yo agarré en una reunión, la agarré solita. Y le dije, pastora, mire, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted hizo? Porque fíjese que es difícil, yo estoy aquí sola y la única familia, digamos, de carne, de sangre que tengo acá. ¿Y cómo lo hizo? Dígame, es muy difícil. Y me dijo, sí, hija, es muy difícil. Pero el Espíritu Santo te va cambiando, te va transformando, y cuando tú menos te des cuenta, pues llega el momento en que no es igual. Y yo me fui con eso, me fui pensando y pensando, han pasado los tiempos ya, han transcurrido 2, 3, como cerca de 2 años que me lo dijo, y ahora es que lo estoy viendo. Estoy viendo esa transformación, ahora digamos más con este encierro de la cuarentena. Dios nos ha estado trabajando tanto que digamos abrieron puertas para que compartiéramos. Tuvimos la oportunidad de compartir para Año Nuevo, para cumpleaños, y de verdad que no hemos ido. Y he quedado como aburrida, como que, pucha, estás perdida, y qué te pasa, que ya no, tú no estás sola acá, tú nos tienes a nosotros. Y yo, sí, está bien. Trato, como quien dice, de cumplir un rato con ellos para, bueno, igual al final de cuentas pues sigue siendo mi familia, pero hacerla cortita. Ya llega un momento en que las conversaciones no son iguales, la música incluso no son iguales, chistes pues con los que yo antes me reía, ahora ya no me río para nada, más bien digo, ¿qué hago yo aquí, Señor? Sácame de aquí. Recuerdo que en las últimas reuniones que fui, hasta incluso me aparté yo sola y le pedí perdón al Señor, le dije, ya, mándame un auto rápido para que vengan a buscarnos porque me tengo que ir, yo no aguanto más estar acá. Y eso, digo que Dios separa las aguas de alguna manera, ahora lo veo, antes no lo entendía. Y en unas de esas me decían, ay, que nos vinimos a arrendar todos por acá en esta zona, ¿por qué ustedes que ahora están más lejos? ¿Por qué no se vienen para acá? Y yo, Señor, tú vas delante. Si tú crees que es para mí bien, abre puertas. Si no, aquí estamos bien, aquí estamos tranquilos. Pero si tú quieres separar las aguas, sepáralas, Señor.
si no es para mi bien, ya no me opongo. Hágase tu voluntad y no la mía. Yo con él ya no me impongo yo, porque ya entendí que él es soberano. Él tiene sus tiempos, él trabaja de una manera muy especial que nosotros, por mucho que al principio no entendemos, después vemos los frutos, después vemos el resultado. Aunque en principio no entendemos por qué pasan las cosas, digo ahora que no existen las casualidades, ya con Dios se acaban las casualidades. Esa etiqueta no existe, somos instrumentos en todo momento. Dios está moviéndose en todo momento, Dios está obrando en todo momento, Dios está trabajando, está transformando. Y eso le hacemos ver a nuestro hijo, que aunque no lo pueda ver, Él existe y hay que creer porque Él es nuestro creador, Él es el que hace todo por nosotros. Amén. Yes. Amén. Gracias, mi hermana. Vemos cómo Dios ha ido trabajando su vida y, como decía, ha separado las aguas, porque cuando uno está en un lugar y el Espíritu Santo es el que comienza a incomodarse y empieza a mostrar, yo ya no pertenezco a este lugar. Dios la ha tomado y por eso la ha sellado. Hoy día estamos hablando de mujeres selladas por la fe. Amén, mi hermana Jessica. Más que dejar cosas, yo creo que el Señor me tuvo que sacar cosas de mí. Pero el Señor, cuando uno conoce al Señor, Él se encarga de hacer todo. Él se encarga de hacer que uno ya se sienta diferente, que ya el lugar donde está sea diferente. No es que las cosas que te gustaban ya no te gustan. Es un cambio que Él va teniendo con uno interior y que se va mostrando en el exterior. Ya no quiere uno más que nada de participar en actividades, sino que uno quiere buscar cosas diferentes en el Señor. En mi caso, más que, como decía, más que dejar cosas, yo tuve que también aceptar cosas. Que mi familia, porque mi familia se levantó mucho contra lo que yo estaba viviendo, contra este amor que había en mí, en el Señor. Incluso me hacían juicio, me venían y me sentaban y lo único que querían que yo me fuera de la iglesia, me buscaron por todos los lados para que yo me alejara del Señor. Ya me decían, ya entonces ya cámbiate de iglesia, porque lo que ellos querían eran arrancarme de esto. Ya no podía estar yo en situaciones familiares de comida o de alguna situación específica, porque ese ambiente para mí ya no era grato, me empezó a separar, porque el Señor, como decía la hermana, empieza a separar a uno, le empieza a sacar de lugares que no debe estar, de situaciones que no debe realizar, y empieza a tener una comunión con uno. Entonces en esa comunión hay un cambio, pero hay un cambio que Él hace, porque Él lo provoca, Él hace que este cambio sea porque te quiere, porque te ama. Entonces, si tiene que arrancarte de un lugar, te va a arrancar. Si tiene que llevarse a alguien, se va a llevar a alguien, porque te ama, porque te quiere tanto, que tiene que separar, tiene que haber un corte, porque la vida que uno llevaba antes es muy distinta, y el Señor, ahí Él va trabajando. Entonces, como le decía yo, más que dejar cosas del mundo, y eso, bueno, el Señor lo hizo, los cortó, fue ir sacando cosas de mí, ir arrancando cosas, ir renovando, reestructurando, levantando. Eso, ¿no? Amén. Gloria a Dios por cada una de las vidas, por estas mujeres de fe y tremendo testimonio que hemos visto, como Dios ha ido obrando en sus vidas. Ahí mi hermana Vivi tiene una palabra ahí en Hechos. Amén. En Hechos 16, pero yo lo voy a leer desde el 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijo. Era un guardia de la cárcel donde habían encarcelado a Pablo y a Silas. Y
y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, que este guardia creyera a él y sería salvo él y su casa, porque llevaría la fe de que aún estando en lugares muy, por ejemplo, él estaba allí en la cárcel, y Pablo con Silas tenían la fe suficiente para creer que Dios ahí, en ese lugar escondido donde nadie sabía, donde nadie los iba a buscar, Dios iba a hacer algo, y Dios provocó un terremoto, que se abrieran las puertas, y conquistó a través de ese terremoto a este guardia y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree tú y tu casa y serán salvos. Porque, como dice más abajo, la fe sin obra es muerta. Aquí tuvo que obrar Dios para que muchos creyeran a través de la fe de que sí se puede, de que Dios está presente. Como dijo la hermana delante y yo, que Dios está en todas partes porque Él es inmutable. Él está en todo lugar para poder que la gente crea y se convierta, pero no nos convierta a nosotros, porque pueden ver algo en nosotros, pero es Dios obrando, y ellos, su corazón se va a devolver a Dios. Entonces, mis hermanas, ¿cómo Dios ha podido obrar en ustedes? ¿Cómo han podido hacer esta fe viva en cada uno de ustedes y traspasarla a ustedes, a sus generaciones, que dice más abajo, para poder cimentar esto que Cristo puso en cada una de nosotras? Mi hermana Jessica. Bueno, el Señor ahí ha tenido que, cómo ha obrado conmigo. Primero que nada, hay una experiencia del Señor. Yo, bueno, cuando me convertí, empecé a orar por mi familia. Y yo oré 13 años por mi padre, que era el que, ¿cómo se llama? Era muy duro, pero yo, gracias al Señor, yo pude comprender al final su dureza. Y bueno, mi padre era uno de los que no creía mucho en el Señor. Él tenía sus propias creencias, tenía una mezcla de creencias, porque bueno, es así uno. Cuando tiene el encuentro con el Señor, uno aprende del amor del Señor. Y en ese caminar fueron 13 años que yo oré para que mi padre se convirtiera. Y el Señor lo hizo. Eso es muy grande el Señor. 13 años que yo le pedí al Señor cada día que Él pudiera conocerlo, porque yo no quería que mi padre se fuera, no se fuera al cielo, que tuviera una oportunidad, porque uno en la vida, y eso también me conmueve por las personas que siempre no creen en Cristo, que están perdidos porque no tienen el conocimiento, no lo saben, entonces no tienen la oportunidad. Entonces, en ese caminar, que fueron muchos años y que fue uno de los que más me enjuiciaba por creer, incluso le decía a mi hermana: no, porque ella es peligrosa. Ella no la escuchen porque ella es peligrosa, porque yo sabía que no era él, era lo que tenía en su interior, porque él vivió desde chico, fue huérfano, tuvo que salir de la casa a los 12 años, sobrevivir él, trabajar, pero fue muy buen padre, muy buen proveedor, buen padre, pero sí tenía eso del látigo, que cuando hablaba no en bendición. Entonces eso también provocaba herida en nosotros, que tampoco, no estábamos sanas tampoco. Entonces, ¿cómo podíamos hacer eso? Y en estos años yo siempre pedí: Señor, yo no quiero que tú te lo lleves, no quiero que te lo lleves sin que te conozca.
sin que te acepte. E incluso mi hermana me decía, no le digas, no pidas eso al Señor, porque si no mi papá puede que esté ahí postrado y se va, no sé, va a sufrir. Yo le decía, no, si de esta tierra no se va a ir mientras que no acepte Cristo. Y pasaron 13 años y mi Señor lo hizo pero tan maravilloso, porque lo hizo corto. A mí amaba a mi papá, eso es lo que pasa, lo amaba. Y se le hizo corta en 3 meses. Mi padre en el 2018, él le dio un cáncer, lo supimos en septiembre, no se lo dijimos, porque dijimos que para qué decirle, mejor que él viviera y sintiera el amor. Entonces, en esa época, estaba aquí cerca, vivía de él. Yo todos los días dije, ya, yo voy a ir, porque tenían que ir a poner insulina, dar los medicamentos, hacerle su limpieza, y ahí entonces el Señor me dio cada tarde, años que yo estuve alejada de él porque no podía ir a la casa, porque o si iba siempre el trato no era bueno, porque era, vamos con el látigo, con esa palabra que tenía, yo me iba triste, volvía. Entonces, aunque él me ayudó a creer en mi hijo, digo, excelente padre, me apoyó siempre en todas mis situaciones que viví. Y en ese proceso, él aprendió, yo le dije, Señor, yo quiero que él conozca el amor, porque él estaba dañado en el amor, entonces quiero que lo conozca, Señor. Yo quiero que te conozca, que sepa cómo eres tú, cómo tocas, cómo amas. Y en ese tiempo, en eso, yo iba todas las tardes, le leía la palabra, y empezamos a orar. Yo pensé que se me iba a demorar mucho, pero mi papá rapidito el Señor ya lo convenció, ya estábamos orando, ya estábamos declarando, ya estábamos pidiendo por otras personas, y solamente iba en la tarde. Yo iba como después de mi trabajo a las 7 y me quedaba hasta las 12, hasta la 1, porque estaba con él, lo cuidaba, porque estaba muy delicado, y ese proceso del cáncer era muy doloroso para él. Entonces orábamos, tomábamos de la mano, y en ese tiempo él me dijo que un día cuando yo terminé de leerle la palabra, porque el Señor permitió que yo le pusiera música, cuando mi papá no creía nada, no quería nada, lo más lejos posible, y el Señor ahí lo sometió. O sea, yo creo que el Señor lo tomó, lo puso y le dijo, ya, esta es tu hora, y tú tienes que aceptar, tú tienes que creer. Y él conoció a Jesucristo. Le decía, hija, yo no sabía que no sabía esto, me dijo. Yo no sabía quién era Jesucristo, yo no sabía lo maravilloso, o sea. Y me dijo también que me amaba mucho, que ¿cómo se llama? Que yo era tan buena. Le dije, no, papá, le dije yo, Señor, el Señor es un honor, le dije yo, porque el Señor uno tiene que honrar a su Padre. Esto más que nada para mí es beneficioso, porque yo estaba honrando, porque está en la palabra, y él aprendió a conocer a Cristo, y murió en Cristo. Y yo tengo la certeza que el Señor se lo llevó porque él aceptó. Y le digo, como fue corto, fueron 3 meses que el Señor hizo el proceso, pero fueron 13 años. 13 años que el Señor ahí orando. Yo decía, no me voy a rendir. Incluso todavía hay muchas oraciones que estoy orando desde que tan pequeño mi hijo, que no me voy a rendir hasta el final, hasta que yo vea. Yo le decía, Señor, hasta que toque, yo quiero tocar, yo quiero ver, yo quiero palpar, oler. Así le digo al Señor, yo quiero ver eso, porque yo lo voy a ver. Y en la oración el Señor escucha, pero el Señor tiene los tiempos también. No puede ser cuando quiero, ahora no. El Señor sabe cuándo. También sabe cuándo va a tocar a la persona, cuándo va a tener su encuentro. Pero la respuesta, la oración, desde el primer comienzo, desde que uno ora al Señor, hasta que llega la respuesta, uno tiene que, primero que nada, saber que el Señor, la primera vez que oraste, ya está hecho. Ya está hecho. Nada más. Eso sí me ha mostrado a mí, que tú oraste y ya, chao, se fue, ya está listo. El tiempo, Él va a saber cuándo. Amén.
Gloria porque a Él tiene Dios. los puntos. Eso, hermana. Hermana Areli, ¿usted qué puede decir de esto? En este aprendizaje de entregarle las cargas al Señor, bueno, mi mamá en la distancia allá en Venezuela, pues después de tantas complicaciones previas, porque tiene años con arritmia, más sufre del tiroides y otras cosas, le cayó el COVID. Y al principio, pues, estuvo hospitalizada unas 2 semanas, creo. Y sola, pues, está acostumbrada a tener cerca a mi hermano, a mi hermana, a su familia. Y bajo estas condiciones, pues, como obviamente no puede tener visitas, entonces la hacíamos por llamada. Yo siempre le decía, mamá, afírmate en Dios. No hay más. Bueno, aquí trabajo en conflicto un poquito con ella porque todavía no deja sus creencias, pues. Yo, mamá, no busques intermediarios. Que si el santo que ya sabe cómo le hablo yo, pues que el santo que la virgen aquella, no busques intermediarios, mamá. La salvación y la sanación está en Cristo, en más nadie. Sin Él no existe más nada. Hija, sí, bueno, yo estoy clara, yo le pido a Dios que me saque de aquí. Al principio, para ella no angustiarse, pues, digamos, me dijo, esto para mí es como unas vacaciones obligadas, porque realmente no se sentía tan mal, físicamente un poquito, pero anímicamente estaba bien. Pasaron estas 2 semanas y pues llega a la casa, esa misma noche le da fiebre. Mi hermana dice, no, yo no puedo estar con esta recaída acá, yo no me confío. Se las ingirió, la volvieron a ingresar otra vez. No la querían aceptar de nuevo porque ya le dimos de alta. Mi hermana, no, peleó con los médicos, bueno, le ingresaron otra vez. Ahí resulta que se agravó, no se habían dado cuenta los médicos, tenía también unas infecciones, que pues con eso ya ahí sí se vio más grave. Y mi hermana, pues en medio de su angustia, ella me decía, sí, porque tú te fuiste, tú te alejaste, tú tomaste la decisión de irte, y me dijo cualquier cantidad de cosas hirientes. Tú no estás aquí para apoyar, que no sé qué, no todo es dinero. Yo, sí, es verdad, yo oro porque mi mamá se salve. ¿Tú qué crees que yo estoy haciendo aquí? Que yo no estoy orando por mi mamá, eso es lo único que puedo hacer. Porque Dios la va a salvar. Sí, ora porque no se muera, me decía, pero molesta. Y yo decía dentro de mí, bueno, Señor, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor, que se vaya. Pero ten misericordia de ella. Si este es su momento, ten misericordia de ella, llévala contigo, acéptala, y que esta situación pues sirva para que mis hermanos se acerquen más a ti y te busquen a ti. Si esa es tu forma final de hacer las cosas, para que de una buena vez entiendan, pues llévatela. Te la entrego. Se los dijo entre lágrimas, te la entrego. Llévatela. Que sea tu voluntad y no la nuestra. O sea, aquí mandas tú. Son tus tiempos. Somos tuyos. Y tú verás lo que haces. ¿Y cómo lo haces? Hasta ahí. Se acabaron las lágrimas. Y de verdad que fue maravilloso ver cómo, digamos que como en una semana, 7 días, algo así, ya estaba mi mamá otra vez de regreso a la casa. Sin infecciones, como nueva, un poquito medio, todavía recuperándose, pero ya hoy día ya puedo decir que está bien, que está como antes, pues, de toda esta situación. Yo espero en Dios y confío en Él que haya servido, pues, para moverlas un poco y que reflexionen, que muchas veces uno no la cree hasta que la tiene cerquita, hasta el último minuto.
Y espero que eso haya servido, porque nosotros también caímos, aquí mi esposo y yo, caímos y en medio de las circunstancias, pues yo en todo momento le di gracias porque pudo haber sido peor. Nos dio como un resfriado, un malestar así, muy leve, gracias al Señor. Y yo en todo momento, pues, no dejé de hacer mis actividades normales. Yo seguí con mi vida normal. Me llamaron y me pidieron que si yo quería licencia. Yo les dije que no, porque yo estaba aquí muy tranquila con teletrabajo, con las tareas del niño, lavando, haciendo mis oficios, como que si nada pasara. Se me fue el gusto, se me fue el olfato, y eso sí me incomodó un poquito, pues a la hora de comer cositas ricas, lo extrañaba. Pero como había escuchado de otra gente que tardaba meses o que todavía no lo recuperaba, como 4 meses en recuperarlo, yo dije, ay, ya, Señor, bueno, ni modo, aquí tú verás cómo lo haces. Tú, algún día cuando me toque, tú me lo regresas. Yo espero. Yo aquí espero. Y en todo momento me declaré sana y mi casa sana, y aquí no está pasando nada. Y así fue. En menos de una semana después, ya yo tenía mi olfato y mi gusto de regreso. Y gloria a Dios. Y por eso también le decimos a Jonathan que hay que creer, que hay que confiar en él, porque aunque no lo podamos ver, Él está siempre con nosotros y no debemos tener temor de nada, y aunque estemos solos, Él está con nosotros. La palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le decimos que Dios existe y que primero es Él. Primero, antes que papá y mamá, es Él. Aquí en esta casa manda Dios. Dios manda a tu papá me manda a mí, yo te mando a ti. Es una cadena. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Carol ahí tiene algo. Sí, amén. Bueno, para terminar, quisiéramos que cada una cortito nos dijera cuál es la palabra que Dios le ha puesto en su corazón, y que esta palabra las ha llevado a moverse a través de la fe, y que ha sido como su escudo o su fortaleza o su inyección o su impulsor en este último tiempo. Que puedan ahí nombrar cortito la palabra, y para finalizar le quiero pedir a mi hermana Jessica que pueda orar después de que digan su palabra. Bueno, la palabra que el Señor me ha movido todo el tiempo está en Salmo 27, 1 al 3, que dice: Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la palabra que me ha llevado siempre el Señor en todas mis batallas. Y bueno, y el año pasado la palabra que fue la que me movió y que fue que mi hijo quedara en la universidad sin haber postulado, es: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Él siempre, aunque se prepare uno para todo, el Señor es el que da la victoria. Y aunque haya guerra, Él siempre está con nosotros. Eso, hermana. Amén. ¿Mi hermana Arelis? Bueno, en mi caso, desde que una vez leí en Mateo 6, del 25 en adelante, la voy a intentar reducir porque es un poquito larga. Habla del afán y la ansiedad. Y yo de verdad que siempre había sido muy ansiosa, de poca paciencia. Me cuesta esperar, y ha sido mucho el trabajo que Dios ha hecho conmigo a través de mi hijo y de todas las situaciones. Y en una de esas dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más abajo dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces eso para mí ha sido súper glorioso, porque veo que Dios se preocupa, que Dios se ocupa de nosotros,
y simplemente tenemos que entregarle nuestras cargas. Él se encargará de que si hoy no hay, pues mañana habrá. Él mueve sus piezas, Él a través de alguna persona Él lo hará. Solamente hay que confiar, solamente hay que creer. Aunque Amén. uno no lo vea en el momento, Él lo hará. Aleluya, sí. Nuestra hermana Jessica va a orar y solo quiero recalcar que la fe es limitada por nosotros, no por Dios. Nuestra fe es limitada porque nosotros la limitamos, no por Dios. Y a través de nuestra fe es accionar, es tener fe e ir accionando, porque así vamos conociendo la palabra, vamos conociendo más a nuestro Dios. Amén. Hermana Jessica, Dios le bendiga y muchas gracias. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Declaramos victoria en tu nombre, Señor. Te damos gracias porque eres grande, eres misericordioso, Señor, porque tú nos recogiste, Señor. Lo fuiste a buscar, Señor, con ese amor, Señor. Y tú a cada una de nosotros en este día, Señor, declaramos, Señor, que tú estás en nosotros, que tú los bendices, que tú los proteges, que tú nos unges, que tú nos diriges, Señor. Señor, transmite esta palabra, Señor, tu palabra, Señor, una semilla, Señor, que cale hondo en cada una de nuestras hermanas, Señor, en las que estén más allá, Señor. Quién sabe, están en este momento, Señor, en una situación, y tú, Señor, eres la respuesta, Señor. Eres la respuesta a todo, Señor. Eres la respuesta a nuestra vida, a cómo amamos, a cómo podemos actuar, Señor. Te damos gracias también, Señor, por nuestra pastora, Señor, que tú la has puesto al frente, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. A nuestras hermanas líderes, Señor, a todas las que están ahí batallando cada día, Señor, que están como puntas de lanza, Señor, para una restauración, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.